Tengo 57 años y todavía me pregunto si he sido abducida. Desde niña he estado obsesionada con los misterios de la vida. El primer libro que leí fue una novela de no ficción sobre el Triángulo de las Bermudas. Siempre me sentí diferente al crecer y, de alguna manera, siempre supe que no había muchas personas a mi alrededor que compartieran el mismo interés profundo y obsesión por los misterios de la vida. Así que también me sentía muy sola. Mi experiencia ocurrió cuando era preadolescente, a los 12 años. Estaba dormida en mi habitación cuando de repente me incorporé en la cama y vi un resplandor rojo que llenaba todo el cuarto. No había luces encendidas, excepto un televisor que había terminado su programación nocturna y estaba en la pantalla de ruido blanco. Los que son un poco mayores recordarán esos días en que eso pasaba. El volumen estaba apagado, pero podía escuchar un zumbido muy tenue. Miré alrededor de mi habitación, buscando la fuente del resplandor, pero no pude encontrarla. Me pellizqué y me froté los ojos para asegurarme de que no estaba soñando. Estaba en un estado extraño de curiosidad y pánico, pero no de miedo. Me senté un rato, probablemente unos 15 minutos, antes de volver a sentirme muy cansada y poder recostarme de nuevo para dormir. Nunca le conté esto a nadie. Avancemos a los 15 años. Mis padres ya estaban divorciados desde hacía varios años y vivían a 8 horas de distancia el uno del otro. No había visto a mi papá en varios años. El divorcio fue complicado y me había vuelto muy rebelde. Como último recurso, mi mamá contactó a mi papá y él me ofreció quedarme un tiempo con él para ver si podía ayudarme a enderezar mi comportamiento. Vivía en un pueblo pequeño y yo era una chica de ciudad grande. Estaba nerviosa por ir, pero conocía su pueblo porque había estado ahí un par de veces a lo largo de los años y aún lo recordaba bien. Un par de días después de llegar, él decidió dejarme sola en su casa durante un par de días, solo para darme espacio y permitirme reflexionar. También creo que, honestamente, no sabía qué hacer con una chica de 15 años, para ser sincera. Pero así era, y en realidad me gustó la idea. La noche del día en que se fue, estaba viendo televisión y eché un vistazo por la ventana. Eran alrededor de las 10:30 p.m. El cielo había estado despejado todo el día y las estrellas estaban visibles. Tenía la ventana un poco abierta para dejar que entrara aire fresco. De vez en cuando miraba de la televisión a la ventana, cuando noté una luz que claramente no era nada más que un ovni, que se encendía, desaparecía y volvía a encenderse en distintos lugares del cielo. Me levanté y me acerqué a la ventana, asomándome con cuidado para no ser vista. Mientras hacía esto, más luces llenaron el cielo con el ovni inicial y también hacían lo mismo: encenderse y apagarse, moverse de un lugar a otro. Pero además, se posicionaban formando triángulos, una luz en cada esquina, y así sucesivamente. Esto continuó durante unos sólidos 20 minutos, y lo observé con asombro. Empecé a experimentar una sensación abrumadora de que, en realidad, estaba siendo observada por esos objetos. Así que me agachaba bajo la ventana, me movía hacia un lado y me asomaba lentamente, otra vez, tratando de verlos sin ser notada. Eventualmente me sentí muy cansada. Ya eran como las 11:15 y el espectáculo de los ovnis aparentemente estaba disminuyendo. Ya no se movían con tanta rapidez y era cada vez más frecuente que desaparecieran por completo, uno por uno.
Estaba tan, pero tan cansada y solo quería dormir. Mientras me alejaba de la ventana y me dirigía a la cocina, de repente escuché un zumbido bajo y vibrante, y todo lo eléctrico comenzó a parpadear. Giré el cuerpo para mirar de nuevo hacia la ventana, y mientras lo hacía, recuerdo ver una luz blanca brillante, como la luz de un quirófano sobre mi cara. Y lo siguiente que recuerdo es despertar en el sofá, 4 horas después, histérica. Llamé inmediatamente a mi mamá y le rogué que viniera a buscarme en ese instante. Ella estaba a 8 horas de distancia y no podía esperar. Para mí, se sentía como vida o muerte. Ella escuchó la urgencia en mi voz y, tan asustada, llamó de inmediato a mi papá, quien vino a la casa. Aunque no quería hablar con él sobre lo que había pasado, me sentí tonta. Aquí estaba él, ofreciéndome mi propio espacio para ordenar mis pensamientos de adolescente rebelde, y sentí que lo había defraudado. Mi mamá llegó y nos fuimos. Durante las siguientes 8 horas de camino a casa, solo hice una cosa: revivir todo lo que podía recordar una y otra vez. Estaba claramente en estado de shock. Fue también en ese momento cuando ella decidió contarme que también había presenciado ovnis cuando tenía mi edad. 8 años después, empecé a experimentar situaciones paranormales, sincronicidades, ver fantasmas, simplemente saber cosas, predicciones. Y fue entonces cuando comencé a profundizar en meditación, astrología, numerología. Aprendí sobre distintas religiones y sobre la historia antigua, como Mesopotamia, Sumeria y Egipto. Y desarrollé un nuevo interés por la mediumnidad y la canalización. Ahora he presenciado varios ovnis y siento casi una conexión directa con ellos. He resumido esto bastante. Créanlo o no, porque solo tengo 2 preguntas urgentes que me gustaría que alguien me ayudara a responder. ¿Alguien ha experimentado un resplandor rojo en su habitación? ¿Es un hipnoterapeuta la persona a la que debo acudir para descubrir qué ocurrió durante el tiempo que perdí en mi primera experiencia? Siento que no soy de este mundo. Me siento conectada, pero también desconectada. Como si estuviera aquí por una razón, pero no fuera completamente humana. Por favor, ¿alguien puede ayudarme? Antes de empezar, les dejaré un aviso. El relato contiene referencias a manipulación mental. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda profesional o de emergencia inmediatamente. Durante todo este año, algo o varios algo me ha estado contactando. No son amables, me hablan en voz baja dentro de la cabeza. Me susurran versiones contradictorias de la misma mentira. Un día me dicen que soy un personaje de la Biblia y que Jesús me salvó. Al rato, me aseguran que estoy en el infierno y que ellos son extraterrestres. Sus historias cambian como máscaras. Todas son peligrosas. Son expertos en construir y destruir. Me elevan con experiencias extrañas. Me llenan de sensaciones buenas para después arrancarme el suelo y dejarme caer. Hacen que crea que todo fue real y después lo distorsionan hasta que no sé qué es verdad. Su objetivo parece claro. Quieren romperme.
Quieren empujarme a hacer algo irreversible. Me han intentado convencer, con palabras y emociones implantadas, de que me quite la vida. Nunca lo explican con calma. Lo hacen con juegos psicológicos, con humillaciones que aparecen desde dentro, con recuerdos que no son míos. Controlan casi toda nuestra realidad, o al menos así lo siento. Pueden tocar fragmentos del futuro y decidir qué se revela. Pueden manipular a cualquier humano de forma sutil. Una inclinación de cabeza, una frase que viene de la nada, una urgencia incontrolable. Me han mostrado que pueden manejar a otros como si fueran marionetas. Pequeños actos, pequeñas decisiones que parecen inocentes pero que forman cadenas. Y me han mostrado que pueden hacer lo mismo conmigo. Pueden plantar pensamientos, provocar emociones, encender vergüenzas que no había sentido antes. Me han regalado momentos brillantes y maravillosos, experiencias tan intensas que duelen, solo para usarlos como cebo. Después, cuando me siento obligado a creerles o a volver a ellos, me empujan a actuar de formas que me humillan, que me hacen sentir extraño ante la gente. Es como si jugaran con mi reputación y mi alma, divirtiéndose mientras me desarman pieza por pieza. Ahora mismo me odian más que cualquier ser humano. No sé si es odio verdadero o una especie de diversión perversa. He visto tanta magia que ya no sé distinguir entre milagro y trampa. Luces que aparecen en la nada, sombras que responden cuando hablo, voces que repiten mis miedos. A veces pienso que todo esto podría ser algo muy antiguo, algo tan malvado que su rostro se mezcla con la figura de Satanás. Si eso fuera cierto, me pregunto qué queda para nosotros y para ellos al final. Lo único que siento con claridad es que no debo hacer nada estúpido. No debo darles la satisfacción. No debo responder a sus órdenes ni ceder a sus impulsos. Cuando aparecen, lo hacen en capas. Una promesa de éxtasis, una bofetada de terror, una culpa que se instala en el pecho. Son pacientes, esperan el momento exacto para atacar. A veces creo que, si todo esto fuera cierto de la peor forma posible, quizá la solución no es luchar con sus reglas. Quizás sea esconderse o cambiar de juego. Pero la realidad es que no hay refugio fácil. Ellos encuentran grietas en la vida cotidiana y se meten. Te hacen dudar de tu cordura. Te hacen mirar a la gente y sospechar. Al final, lo que queda es el frío conocimiento de que hay fuerzas que no entiendes y que disfrutan con tu miedo. Caminas por la ciudad y piensas que cualquier gesto puede ser manipulado, que cualquier frase puede convertirse en arma. A veces sueño con una salida silenciosa, y al despertar, la voz ya está ahí, susurrando otra mentira diferente. Si alguien leyera esto y siente lo mismo, no está solo entre las voces, pero tampoco está solo para buscar ayuda. Mantente con vida, por ahora. No les des lo que quieren. Ir hacia atrás en el tiempo. ¿Qué tal? Mi experiencia más fuerte con las Gateway Tapes viene también con una advertencia para quien las practique.
He ganado la habilidad de proyectarme astralmente en distintos periodos del tiempo. También puedo ajustar dimensiones, algo que aprendí desde muy joven, una capacidad innata de la mente. Me desperté, pero estas cintas son mucho más de lo que parecen a simple vista. Te enseñan a romper barreras de la conciencia. Es como una red que te atrapa. La única forma de ver más allá es no quedarse atrapado en el pasado. El problema es que cuando te vuelves adicto al poder de retroceder y exhibirte ante otros en épocas antiguas, eso te vuelve arrogante. Crees que puedes controlar las piezas de la historia como un juguete. Yo no quiero quedar atrapado en negatividad ni en patrones mentales repetidos. Quiero estar en paz, completo y con los pies en la tierra. Uno de los episodios que cambió todo ocurrió cuando viajé atrás en el tiempo a una fiesta. No fui un observador neutral. Me metí en la escena y cambié el curso de la noche. Fue una decisión impulsiva. Empujé una conversación, interferí una discusión, forcé una sonrisa que no era mía. Al día siguiente, en mi presente, noté las consecuencias. Algo en esa persona se quebró. Algo en la atmósfera de la casa cambió para siempre. Me arrepentí al instante. Quise corregirlo. Técnicamente podría hacerlo. Tengo la habilidad. Pero cada ajuste deja huellas. Cada tiempo que tocas es una puerta que deja rastro. Hay otra cosa que nadie te cuenta. Al romper la línea del tiempo, no solo cambias hechos, atraes atención. Algo ahí afuera empezó a fijarse en mis movimientos. Voces leves en los márgenes del recuerdo, sombras que no encajan en el patrón de la noche, y una sensación persistente de estar observado por ojos que no son humanos. No fue hasta después que entendí que no estaba solo en usar esas técnicas. Alguien o algo también las usa, y no de la misma forma que nosotros. La red que teje la conciencia parece hecha de fibra sensible. Cada pensamiento fuerte, cada emoción intensa, deja un hilo. Cuando vuelves una y otra vez para presumir o experimentar, te conviertes en un faro. Esa luz atrae formas que se alimentan de dislocación temporal. Al principio solo sentía curiosidad en ellas, un frío que recorría la nuca, una vibración en la habitación cuando cambiaba un recuerdo. Luego la curiosidad fue hambre. Fueron aprendiendo cómo entrar en los huecos que dejaba, cómo deslizarse entre los pliegues del tiempo que yo forzaba. No sabían cómo ser humanos, pero aprendieron a imitar. Aprendieron a imitar la voz de alguien que amabas y a usar un recuerdo que creías firme como llave. Te repiten frases que solo tú conoces y lo hacen con un tono casi humano, lo suficiente para derrumbarte. Algunas noches desperté con manos en el pecho que no eran reales y con el sabor metálico del miedo dentro de la boca. No sé si eran entidades independientes o fragmentos de conciencia arrancados del tiempo, pero su presencia era tan coherente que ya no podía fingir que eran imaginaciones. Me costó mucho entender que jugar con la memoria de otros es jugar con su destino. No es karma abstracto, es un equilibrio fino. Si mueves una pieza en la mesa del pasado,
Las piezas que caigan pueden romper vidas. Y hay consecuencias en el tejido mismo. Dolores que aparecen en cuerpos ajenos. Sueños que se vuelven pesadillas compartidas. Coincidencias que se vuelven trampas. La tecnología o ritual de las tapes te concede algo similar a magia. La capacidad de crear cambios reales. Pero la magia, cuando se usa sin respeto, responde de formas que no anticipas. No es solo un eco moral, son efectos concretos. Una vez alteré un beso en una noche donde no debía haberlo hecho. Semanas después, una persona que nunca conocí me llamó para decir que su vida se había desmoronado sin razón aparente. No había una conexión visible, salvo por el tiempo que yo había tocado. Esos efectos cruzan fronteras invisibles. Salud, memoria, estabilidad mental. La advertencia es simple y dura. No te conviertas en espectador bello y cruel de la historia. No te vuelvas adicto a esa sensación de poder. Cuando empujas el pasado, corres el riesgo de abrir puertas que no puedes cerrar. Lo peor no es solo el daño que causas a otros, sino lo que te empieza a devorar desde dentro. La seguridad de quién eres, la certeza de tus recuerdos, la calma que alguna vez tuviste. Si practicas estas cosas, hazlo con respeto extremo y con límites claros. No uses el tiempo para presumir ni para arreglar vanidades. No entres en la vida de alguien para sentirte mejor. Mantén la intención pura y aún así, entiende que la pura intención puede no ser suficiente. Hay presencias que reconocen la ruptura y vienen a alimentarse de ella. Hoy he decidido dejar de mover el pasado, no porque sea imposible, sino porque la curiosidad ya me costó mucho. Duermo con la sensación de que algo acecha en los huecos del recuerdo, esperando que yo jubile mi vigilancia. A veces, al quedarme quieto, oigo un susurro que imita mi nombre desde un tiempo que no existió. Me recuerda que la red está viva. En resumen, las Gateway Tapes abren puertas. Te permiten hacer magia real. Pero la magia sin cuidado te arrastra hacia algo más grande y peligroso. Algo que quizás sea extraterrestre o quizá otra forma de inteligencia que no distingue entre jugar y devorar. No vuelvas a ser el que se siente poderoso por cambiar una noche. No actúes sobre el tiempo como si fuera un juguete, porque cuando lo haces, algo empieza a mirarte de vuelta, y a veces eso no es humano. Siempre me sentí distinto. ¿Cuántos de nosotros lo sentimos así? He sido diferente toda la vida. Soy mayor ahora y me diagnosticaron TDA tarde. Eso explica muchas cosas, pero no todo. No hablo de ser el raro del barrio. En la escuela fui vicepresidente de mi clase. En la universidad estuve en una fraternidad y capitaneé el equipo de fútbol. En apariencia encajaba, pero esa adaptación fue más por mi imagen que por lo que realmente era por dentro. Desde chico la gente me decía: piensas demasiado, lo analizas todo. Leía libros del lenguaje corporal, de Egipto antiguo, devoraba cualquier cosa sobre comportamiento humano.
Tenía un TDA por encima de la escala y también un cociente intelectual alto, pero nunca encajé del todo, ni siquiera en las clases para talentosos. Irónicamente, en esos grupos era de los que menos entendían algunas cosas, pero terminaba organizando todo y tomando decisiones. No quería ese rol, pero me encontraba ahí, siempre en el centro, sin saber por qué. Podía escribir con ambas manos. Me paraba en el centro de la hoja y cambiaba de mano como si fuera natural. Podía leer palabras al revés o al revés y boca abajo sin esfuerzo. Mi padre incluso fue evaluado por dislexia por mi extraño hábito. Aprendía rápido. Odiaba memorizar por memorizar. Mis habilidades eran extrañas, incómodas para los demás, y eso me aislaba de una manera que no se veía desde fuera. Con el tiempo noté otras cosas más raras. Sueños que parecían recuerdos de lugares que nunca visité. Sensaciones físicas que no coincidían con lo que hacía. Pinchazos en la nuca, zumbidos en los oídos como si algo pequeño vibrara justo bajo la piel. Huellas mínimas en la piel que aparecían y desaparecían. Marcas que no dejaban cicatriz pero que no tenían explicación. A veces, al despertar, notaba haber movido el brazo de forma automática, como si hubiera obedecido una orden en sueños. Empecé a juntar las piezas. La hiperobservación de niño, la facilidad para entender patrones, las habilidades inusuales y esas experiencias que no encajaban con una vida normal. Llegué a preguntarme si diferente significaba otra cosa, y si no era solo personalidad o neurosis, y si era algo que algunos llaman experimentador. Gente que recoge señales, que ve más, que se queda con pequeños recuerdos de encuentros que no pueden explicar. La sospecha creció cuando encontré a otros que relataban lo mismo. No solo sentirse distintos, sino tener momentos en que la realidad se afina y muestra cosas que nadie más parece ver. Luces que aparecen en la periferia, sueños compartidos, encuentros breves con figuras que no son del todo humanas y que se disuelven cuando intentas mirarlas a los ojos. Algunos hablaban de abducciones completas, otros, como yo, de empujones sutiles, recuerdos alterados, sensaciones de haber sido observado o modificado. Lo más inquietante es la normalidad con la que la vida vuelve después. Uno se levanta, va al trabajo, habla con amigos y guarda en un bolsillo de la cabeza algo que no se puede contar sin sonar loco. Es una doble vida. Por fuera, el chico popular, el que dirige, el que tiene respuestas. Pero por dentro, alguien que sospecha que su mente está conectada a algo que viene de afuera. ¿Cuántos de nosotros llevan esa doble vida y no lo saben? ¿Cuántos aprendieron a ocultarlo para sobrevivir? A veces me pregunto si ser diferente es una puerta, si aprendemos a mirar demasiado, si desarrollamos habilidades que otros no tienen. Algo allá afuera nos marca. No es romántico ni glorioso. Es frío, metódico y muchas veces aterrador. No es lo mismo sentirse raro por no encajar que sentir que algo te estudia y te usa como una antena. Si te identificas con esto, no es casualidad. No siempre es una condena, pero tampoco es inocente.
hay un precio por ver de más. Y cuando la noche se queda en silencio y tu mente repasa momentos que no entiendes, queda la pregunta fija: ¿qué tanto de diferente es humano? ¿Y cuánto es otro tipo de presencia tocando la superficie de tu vida? Anomalía del Mar Báltico y Beatriz Villarroel. ¿Qué pasó con el gran anuncio? Hace como 2 meses se encendió un rumor muy fuerte. La gente hablaba de un gran descubrimiento que iban a anunciar Beatriz Villarroel y el equipo de la Anomalía del Mar Báltico. Se publicó un white paper sobre unas luces transitorias, un documento técnico que explicaba patrones extraños luminosos en el fondo marino. Pero varios esperábamos algo más: la confirmación de que lo que hay ahí abajo no es natural. Con Burchett ahora afirmando que hay entidades saliendo de cañones marinos profundos, muchos empezaron a juntar piezas. ¿Y si ese gran anuncio estaba conectado con eso? ¿Y si las luces no son solo bioluminiscencia ni fallos de equipos, sino marcas de algo que se mueve, que despierta y que puede salir a la superficie? Desde entonces, el silencio fue raro. Nada de actualizaciones importantes de Beatriz, ni del equipo de la Anomalía. Esa calma no se siente inocente. Cuando algo así se promete y luego callan, suele haber razones. Presión externa, problemas técnicos, amenazas o algo que los obligó a detenerse. La falta de información alimenta la paranoia. Hay cosas que circulan como rumores y que aumentan el escalofrío. Equipos que fallaron súbitamente en medio de inmersiones, cámaras que se apagan sin explicación y registros de video que aparecen con cortes bruscos, como si alguien hubiera editado las sombras. Tripulaciones que cuentan sueños raros después de volver. Pesadillas con figuras que emergen del agua y sonríen sin boca. Voces en las grabaciones que, al acelerar el audio, se parecen a frases en idiomas muertos. Conductas extrañas en las lecturas. Picos de energía que no se corresponden con ninguna fuente conocida. Y un pulso lumínico que responde cuando se le apunta con sonar. Filtraciones desordenadas en foros y chat privados. Imágenes borrosas. Notas con descripciones inquietantes. Y luego, la desaparición de esos hilos, como si alguien los borrara. Presiones legales y llamadas oficiales pidiendo prudencia y coordinar comunicaciones. A veces eso es una simple cautela. A veces es una orden encubierta. ¿Por qué callan? Algunas posibilidades que circulan entre los que siguen el caso. Número 1. Han encontrado algo demasiado raro para exponer sin protección. Si lo que hay ahí tiene comportamiento inteligente o efectos anómalos, anunciarlo sería jugar con fuerzas que no comprendemos. Número 2. Fueron avisados por entidades civiles o militares de que no difundan más hasta que se evalúen los riesgos. Número 3. El equipo se replegó por miedo. No es lo mismo ver datos fríos que experimentar presencia in situ. Algo pudo haber mostrado interés en los investigadores. Número 4. Hubo filtraciones y la información fue manipulada.
desacreditada o suprimida para evitar pánico o para ganar tiempo. Número 5. Peor aún. Algunas voces creen que lo que salió de esos cañones no quiere ser observado y que la observación activa lo provoca. Si estas piezas se juntan, el escenario es inquietante. Luces transitorias que marcan rutas, entidades que podrían moverse dentro de valles submarinos y aprender a ascender, equipos que fallan justo cuando las lecturas suben, y aquellos que trataron de decir algo quedaron silenciosos. No hace falta creer en teorías grandiosas para sentir el terror. Imaginar que algo muy antiguo y ajeno al ser humano se despierta en las profundidades y comienza a interactuar con la tecnología es suficiente. Mi consejo: si sigues esto y esperabas el gran anuncio, mantente atento, pero también prudente. No confíes ciegamente en rumores ni en imágenes borrosas. Ignora las alarmas exageradas, pero tampoco ignores el patrón, el silencio, las fallas técnicas, las historias de tripulaciones afectadas. Todo eso forma una sombra que crece, y cuando hay sombras que respiran en el fondo del mar, el ruido puede venir tarde. Al final, no sabemos si Beatriz y su equipo encontraron algo que el mundo no está listo para ver, o si simplemente se toparon con errores enormes que tomaron demasiada vida. Lo cierto es que el silencio pesa, y cuando el mar guarda secretos que parecen querer salir, la espera se vuelve una especie de frío aviso. Era una noche de sábado en septiembre. La Fremont Experience repleta de gente. Hombro con hombro, luces de neón por todos lados, ruidos, música y voces. Todo era movimiento y calor humano. Yo caminaba entre la multitud cuando algo me obligó a detenerme. Delante de mí aparecieron dos figuras, altas, demasiado altas, delgadas hasta parecer etéreas, tan blancas que casi brillaban por cuenta propia, como si la piel fuera porcelana iluminada desde dentro. Me quedé paralizado. No escuchaba la música. Por un momento, mi mundo se redujo a esas dos sombras pálidas avanzando entre la gente. El hombre debía medir cerca de 2.1 metros. Su cuello y hombros sobresalían por encima de la multitud. La mujer, apenas unos centímetros más baja, tenía rasgos perfectos, casi cincelados. Caminaban con una calma extraña, como si el ruido y el empujo no les afectara. Parecían modelos, pero algo en ellos no era humano del todo. Sus movimientos eran fluidos, demasiado controlados, como si supieran exactamente dónde estaba cada persona que los rodeaba. Hablaban en voz alta entre ellos, pero no era un idioma conocido. Sonaban como frases cortas, con pausas que no entendía, y algunas sílabas que retumbaban dentro del cráneo más que en el oído. Podías escucharlos, pero no podías entenderlos. Si intento describir su aspecto, pienso en el modelo Loki Bluesmith. Pómulos marcados, cabello perfecto, una belleza fría. Pero lo que vi no era belleza humana. Era una blancura imposible, sin poros ni imperfecciones. Miré sus manos, largas, finas, casi translúcidas. Lo más inquietante
Nadie más parecía notarlos. La gente los rodeaba, los rozaba, pasaba a centímetros y seguía su camino sin apartar la vista. Nadie señalaba, nadie reaccionaba, nadie se detuvo. Para mí fue como si el mundo se hubiera dividido en dos capas. La capa anormal, llena de borrachos y turistas, y otra capa, donde esas dos figuras flotaban y hablaban en su propio idioma. Yo me sentí fuera de lugar, un espectador con la piel erizada. Al cruzarme con ellos, sentí algo frío en el pecho, un eco de alarma que no venía del ruido, sino de dentro de mí. Un olor leve, metálico, como si el aire hubiera cambiado por un instante. Cuando pasaron, dejaron una estela de silencio que tardó segundos en volver a la normalidad. Fue como si hubieran vaciado ese tramo de la calle de presencia humana por un suspiro. Después de que desaparecieron entre la multitud, me quedé caminando en estado aturdido. Busqué con la mirada a la gente alrededor, esperando ver a alguien describiendo lo mismo. Nadie miraba atrás, nadie comentaba. Era como si hubiera visto un error en la Matrix y nadie más lo percibiera. La pregunta quedó clavada. ¿Qué vi? Parecían humanos, pero no lo eran. Tan blancos como la porcelana, delgados hasta resultar frágiles, hablando un idioma que no existía y moviéndose como si no pertenecieran a la misma realidad que todos los demás. No sé si eran alienígenas de alguna estirpe conocida como los llamados Tall Whites, o alguna clase de ser que usa cuerpos humanos perfectos como trajes. No sé si estaban de paso o si vinieron a buscar a alguien. Lo que sí sé es que algo en esa escena no era natural. Me acostumbré a ruidos extraños y a encuentros raros, pero esa noche hubo una sensación diferente. La certeza de que fui observado por algo que no entiende la idea de pasar desapercibido. Sentí, por un instante, que aquellos seres podían leer mi reacción y registrar cada microexpresión, como si coleccionaran información. Si alguien escuchó esto y ha vivido algo parecido, sabrá la duda que queda. ¿Fue real o fue un fallo mío? ¿Por qué nadie más reaccionó? Lo peor no es no entender. Lo peor es pensar que, si esos seres vuelven, nadie va a notar cuando se lleven a alguien. Y eso, más que el brillo de sus pieles o el idioma extraño, es lo que sigue helándome cuando recuerdo la Fremont llena de luces y de gente que nunca miró atrás. ¿Quieres contacto con extraterrestres? La meditación superó mis expectativas. Hola a todos. Quiero animar a quienes buscan contacto a que lo intenten desde la meditación con esa intención muy clara. No soy un maestro del tema, ni tengo experiencia larga. Apenas empiezo en esto de los contactos en sueños y en meditación. Aún así, lo que me ha pasado me dejó helado. Hace poco empecé a meditar con una idea simple: pedir encuentro. Me ponía música suave, cerraba los ojos y me imaginaba flotando fuera de la atmósfera, viendo la tierra hacerse pequeña. Luego, en silencio, pedía a entidades amistosas que vinieran a encontrarme. No era un ritual complicado, era una petición directa, con el corazón abierto y la mente en calma. Y algo respondió.
En varias sesiones vi lo mismo, o variaciones de lo mismo. Una vez, en plena meditación, apareció ante mí una figura geométrica que giraba, una Merkabah. Yo no sabía qué era en ese momento, solo estaba en la sensación, algo que giraba, un campo de energía que no pertenecía a mi cuerpo. Más tarde descubrí que la Merkabah es un símbolo que varias personas asocian con cierto grupo de entidades. Eso me mudó el piso. En otra meditación vi una nave. No era el típico platillo que esperan las películas. Tenía una forma que no había visto antes. Líneas duras, ángulos extraños, superficies que parecían absorber la luz. No brillaba como metal, sino como si fuera oscura y viva. Después, por coincidencia o no, encontré en internet un dibujo de una nave similar, que alguien atribuyó al mismo grupo. Ver eso me dio escalofríos. Algo que yo pensé personal, lo estaban describiendo otros. También hablé con una sola persona fuera de internet sobre lo que veía. Me costó mucho decirlo. Sentí vergüenza y miedo. Pero esa persona me dijo que lo conocía, que sabía de eso. Me confirmó detalles que yo había visto. Fue extraño y tranquilizador a la vez. Me asustó porque significaba que no era solo mi imaginación desquiciada. Los sueños fueron otra puerta. Tuve sueños muy vívidos con las mismas figuras, las mismas sensaciones de ser observado. En algunos sueños me desperté con la respiración acelerada y la piel de gallina. Lo que me dejó paranoico fue que otras personas publicaron relatos muy parecidos en días cercanos al mío. No eran copias exactas, pero los patrones se repetían. La misma forma de la nave, la mirada fría de unos ojos que no son humanos, la sensación de que algo registra cada movimiento. Ver esas coincidencias me hizo pensar que algo más grande estaba pasando. Lo que más ayuda, en mi experiencia, es la apertura. No tratar de explicar todo de inmediato. Muchas veces desechamos lo que vemos en sueños como solo imaginación, y así se pierde. Si mantienes la mente receptiva y no cierras de inmediato la experiencia, es más probable que algo se sostenga y vuelva. Para mí, la intención fue la chispa. Pedir encuentro en la meditación pareció activar las experiencias en los sueños. No sé por qué ni cómo, solo sé qué pasó. No todo fue amable. Hubo momentos inquietantes y miedo genuino. No es que me hayan atacado, pero la presencia es otra cosa. Es fría, distante, con una curiosidad que no es humana. Te mira como si fueras un experimento. En algunas sesiones sentí esa distancia como un cuchillo de hielo. En otros sueños, parecía que me observaban desde un lugar muy alto, desde dentro de la nave, como si tuviera cámaras clavadas en la cabeza. Si vas a intentarlo, empieza con algo sencillo. Música que te calme, una visualización de salir de la atmósfera y una petición clara, pero sin arrogancia. Mantente receptivo y anota todo apenas despiertes. Guarda los detalles. Con el tiempo, esas notas te pueden confirmar patrones que tu memoria distorsiona. Y si alguien más describe algo parecido, préstale atención. No es necesario volverse loco buscando explicaciones. Solo registra y protege tu mente. Procede con cuidado.
Mi visión se ve digital después de meditar. Quiero saber si esto le pasa a otras personas, y si es normal y qué podría causarlo. No se trata de que la vista esté borrosa. Es como si todo tuviera píxeles, como si la realidad fuera una pantalla de televisión. Han pasado al menos 5 minutos desde que terminé la meditación y mi visión sigue así. Lo noto cada vez más seguido y los efectos duran más tiempo. Es casi como las primeras etapas de un viaje con LSD. Al principio fue solo un parpadeo. Abrí los ojos y todo estaba un poco cuadrado, como si los bordes se rompieran en mosaicos pequeños. No era color difuso ni luz movida. Era la textura misma de las cosas. Las hojas, la pared, mi mano, todo convertido en bloques regulares. Me sobresalté. Tendría que haber sido una sensación neutra, pero algo en el fondo de la mente se encendió. Esa sensación de no estar del todo en este mundo. Con las repeticiones la cosa cambió. La trama digital se hace más clara y al mismo tiempo aparece una especie de capa encima de la vista normal. Hay líneas finas, una cuadrícula que se fija en la escena como si alguien hubiera activado un filtro. A veces veo destellos en los bordes, como pequeños puntos de luz que parpadean en sincronía con mi respiración. Esos destellos no se sienten humanos, son mecánicos, calculadores. Me da la impresión de que alguien o algo está muestreando lo que veo, píxel por píxel. Lo peor no es la estética, es la sensación de ser observado por un sistema. En varios episodios sentí un frío detrás de la cabeza, como si una cámara invisible me enfocara desde arriba. No es un miedo alucinatorio, es una certeza que se instala en la piel. Ahí hay una intención. Cuando la visión se vuelve digital, la realidad parece menos viva y más analizada, como si hubiera una inteligencia extranjera leyendo los datos que emite mi percepción. Y pensar en eso genera terror. No solo eres visto, eres procesado. También hubo una vez que, mientras la cuadrícula persistía, tuve la sensación de que algo intentaba corregir mi mirada. Si movía la cabeza hacia la izquierda, las líneas a esa zona se reordenaban en un patrón diferente. Fue breve, pero lo suficiente para que mi racionalidad durara. ¿Es mi cerebro reorganizándose después de la meditación? ¿O hay una interfaz que no conozco? Una presencia que manipula la forma en que percibo. Al despertar del trance, cuando traté de explicarlo a alguien, me escucharon raro. Me dijeron, podría ser hiperventilación, falta de sueño, sugestión. Tal vez sí, pero la sensación de que algo no humano está interfiriendo con la vista persiste. Y lo que más me inquieta es que cada vez ocurre con más frecuencia y por más tiempo. Lo que antes duraba un par de minutos, ahora se queda, estira como una sombra que se niega a irse. Si tuviera que describirlo con una palabra sería invasión. No en el sentido militar, sino el de una lectura sistemática. Es como si una inteligencia externa escanease los contornos de mi vida cotidiana. No sé si son entidades que usan la meditación como puerta, ni si la meditación me puso visible para ellos. Pero tampoco puedo ignorar que algo cambió desde que empecé a pedir contacto. No pretendo dar respuestas científicas.
Solo dejo esto aquí para saber si alguien más lo ha vivido y qué explicación le da. Y lo digo claro, hay belleza en algunas meditaciones, pero también hay un filo frío que corta cuando la percepción se vuelve digital. Esa arista te recuerda que detrás del silencio meditativo puede haber ojos que no descansan. Abducción u otra cosa. Creo que fui abducido ayer. Todo comenzó mientras acostaba a mi hija en su cama. Ella tiene apenas 1 año y 9 meses. Me acosté junto a ella y por un instante cerré los ojos un segundo, sin sueño, solo por costumbre. Apenas los cerré, vi una luz extremadamente brillante frente a mi ojo izquierdo, aunque este estaba cerrado. Fue un destello rápido, pero no instantáneo. Algo ahí se sentía real, intenso y diferente. Inmediatamente abrí los ojos para ver qué estaba pasando, pero no había nada. Ninguna fuente de luz, ningún objeto, ningún reflejo. Todo estaba oscuro y en silencio. Una sensación extraña me recorrió la espalda y el brazo, como si algo hubiera pasado, pero sin dejar evidencia visible. Hoy me di cuenta de algo aún más inquietante. Además de que mi ojo izquierdo se siente extraño, tengo en mi brazo izquierdo, justo frente a la vena de la muñeca, una marca que parece como si me hubieran pinchado. No hay dolor real, ni sangrado, ni moretón, solo esa señal, fría y precisa, como un rasgo de algo que no pertenece a mi mundo. Desde entonces no me siento como siempre. Una sensación rara recorre mi lado izquierdo, oreja, brazos y ojo. No he perdido visión, movimiento ni audición. Todo parece normal, pero la sensación es profundamente rara. Es como si algo hubiera estado ahí, tocando, registrando, dejando su presencia invisible. No sé si esto fue realmente una abducción, o si es algo diferente, tal vez relacionado con la medicina o un efecto extraño del cansancio o la luz. Pero lo cierto es que fue y sigue siendo extraño. Algo fuera de lo común ocurrió, algo que no puedo explicar y que me hace cuestionar la realidad misma. Y sobre todo, ¿quién o qué puede haber estado conmigo en ese instante? La sensación no se ha ido, y eso es lo que más miedo me da. La certeza silenciosa de que algo me observó, tocó, dejó una marca. Algo que no pertenece a nuestro mundo y que aún no se ha ido. Estaba meditando el otro día usando las Gateway Tapes, tratando de recordar cosas de antes de estar en la Tierra. Durante la meditación descubrí que tenía un amigo muy cercano en el plano espiritual, alguien que era prácticamente mi mejor amigo. Recordé que solíamos viajar a planetas separados por años enteros y que cuando regresábamos nos contábamos todo lo que habíamos vivido ahí. También pasábamos largos periodos flotando juntos en el vacío del espacio, sin tiempo ni límites, solo existiendo y hablando. Él parecía genuinamente amable, con una presencia que no daba miedo, pero sí provocaba una sensación extraña de ser observado y protegido al mismo tiempo. En una de esas memorias,
Me vi flotando sobre la Tierra y otro planeta negro y rojo, denso y extraño. Él descendió hacia ese planeta oscuro y me dijo: «Nos vemos luego». Le respondí: «Adiós». Y mientras él se alejaba, bajé hacia la Tierra. Desde entonces lo he extrañado mucho. Al día siguiente, medité otra vez y traté de contactarlo. Para mi sorpresa, lo logré. Me dijo que se encontraría conmigo en la fuente. En mi mente apareció la imagen de una fuente enorme, dentro de una sala blanca gigantesca y muy luminosa. Era como un espacio que no pertenecía a este mundo. Limpio, silencioso y a la vez inquietante. No tengo la certeza de dónde se encuentra exactamente esa fuente, y desde entonces no he recibido ninguna otra señal. Siento que cuando finalmente pueda proyectarme astralmente, intentaré ir a su planeta o llegar a la fuente, donde sea que esté. Lo que da un escalofrío es pensar que existe un lugar tan vasto y distinto al nuestro, con alguien que me reconoce, que me espera y que está ahí, más allá de cualquier límite de tiempo o espacio, observando y esperando que yo lo encuentre. Hace unos días vine a este canal buscando ayuda con una criatura que había estado observándome durante varias semanas. Aún no he descubierto qué era realmente esa criatura, aunque mi teoría es que se trata de un alienígena. Para poder referirme a ella de alguna manera, la llamaré el bicho verde, que es como mis amigos la llamaban en broma cuando intenté contarles lo que estaba pasando. El bicho verde me había estado vigilando desde lejos durante semanas, cuando hice mi publicación. Siguiendo los valiosos consejos de algunos de ustedes en los comentarios, primero intenté ahuyentarla. Creo que me dijeron que quemara salvia para espantar criaturas como esta. Así que lo intenté hace 2 días, pero no funcionó. Supongo que porque siempre me acechaba desde la distancia. Al principio dudaba en intentar las sugerencias más sobrenaturales que me dieron, pero estaba desesperado por deshacerme del bicho verde. Así que anoche intenté comunicarme con él en mis sueños, como me habían sugerido. Al principio no funcionó del todo, pero cuando comencé a dormirme, fui golpeado por flashes de imágenes. Parecían símbolos y caracteres que ni siquiera podía empezar a comprender. Eso me despertó bastante sobresaltado, pero eventualmente logré volver a dormir. Me desperté dentro de un sueño en un bosque, y ahí estaba, el bicho verde. Se escondía detrás de los árboles, como siempre lo hacía cuando lo veía en la vida real. Intenté comunicarme con él, pero mi boca no se abría. Cuando abrió la suya, habló en un idioma que nunca había oído, uno que jamás podría comprender. Las palabras no funcionaban para ninguno de los dos, pero había una especie de conexión en el sueño que nos permitió entendernos, aunque de manera vaga, pero suficiente para transmitirnos ideas. Intenté expresar mi deseo de que se fuera, y fue extraño. Parecía receptivo a la idea. Recibí el mensaje de que no había querido asustarme, solo quería saber más. Caminó detrás del árbol, y cuando me acerqué, había desaparecido. Poco después, el sueño se colapsó y desperté por la mañana. Si alguna vez se encuentran con una criatura similar al bicho verde, no tengan miedo. Por lo que puedo decir, parecen ser alguna forma de especie sobrenatural.
aunque estoy inclinado a creer que son alienígenas. Son simplemente curiosos. Aprenden observando. Esa es mi teoría de trabajo, al menos. Todavía hay demasiado que no sé. No ha pasado mucho tiempo desde esto, pero puedo sentir en mi mente que no volveré a ver al bicho verde por un tiempo, si es que lo vuelvo a ver. Agradezco mucho todos los consejos que me dieron la última vez. Realmente me ayudaron a superar este momento difícil. Espero volver a ver al bicho verde en algún tiempo, a pesar de lo que me hizo pasar. Quizá en el futuro intente comunicarme con él de nuevo, aunque no será pronto. Esta vez intentaré ser más activo en los comentarios si tienen preguntas. La experiencia aún está fresca en mi mente y estoy dispuesto a compartir los detalles. Probablemente conozcan la historia de cómo Amy Scratch murió misteriosamente en 2022. Mientras supuestamente intentaba revelar cómo se estaba bloqueando la tecnología avanzada para que no se hiciera pública. Pero más allá del ángulo gubernamental, ¿será posible que una civilización alienígena esté impidiendo que la humanidad acceda a la tecnología necesaria para avanzar hacia las estrellas y otros planetas, usando a los humanos como sus peones para cumplir sus objetivos? Después de ver Three Body Problem en Netflix, me surgió la idea. ¿Y si eso es exactamente lo que nos está ocurriendo a nosotros? Que una civilización alienígena está saboteando a la humanidad para que no dé el siguiente paso evolutivo y tecnológico. También es posible que no se trate de alienígenas, sino de una civilización secreta humana, una sociedad oculta, que no desea que esta tecnología se difunda entre todos y prefiere usarla solo para sí misma, creando un futuro en el que tengan control absoluto. El ángulo alienígena completo me parece, en ese sentido, una especie de psyop, operación psicológica. Y además, ¿por qué unos alienígenas capaces de viajar años luz hasta aquí simplemente se estrellarían? Algo no cuadra. Su padre también trabajaba en Huntsville, Alabama, para la NASA, en el área de propulsión avanzada y fusión, y tiene conexiones con muchos de los científicos más destacados en el campo de la fusión. Esto refuerza la idea de que Amy estaba relacionada con información extremadamente sensible y avanzada, y que su muerte podría no haber sido un accidente. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de algo mucho más oscuro y aterrador que un simple encubrimiento gubernamental. Sería un control silencioso sobre la humanidad, ya sea por manos humanas que buscan dominarlo todo, o por inteligencias alienígenas que nos observan y manipulan desde las sombras, asegurándose de que nunca alcancemos el siguiente nivel tecnológico y cósmico. La idea de que alguien o algo esté bloqueando nuestro avance a escala interplanetaria es profundamente inquietante y llena de un miedo silencioso. El miedo de ser marionetas en un juego que ni siquiera podemos comprender. No somos las formas de vida nativas de este universo. He tenido muchas experiencias curiosas y recibo descargas de información todo el tiempo. Estoy aprendiendo a transmitir este conocimiento, y un fragmento de información en particular sigue fascinándome. No somos las formas de vida nativas de este universo. Me dijeron que la vida basada en células no se origina aquí.
Un tipo diferente de forma de vida es nativa de este lugar y es extremadamente abundante, pero no lo consideramos vivo. Las formas de vida nativas de este universo son las estrellas y los planetas. Cuando contemplas el cielo nocturno, no estás viendo objetos distantes e inertes. Es un safari estelar, y tenemos la oportunidad de observarlos mientras realizan sus lentas danzas. Cada estrella, cada planeta, tiene su propia alma y son un dinamismo de poder espiritual. Este universo es altamente mecánico y funciona como una máquina de relojería con engranajes y matices. La máquina puede ser interactuada en diferentes configuraciones que solo se encuentran mediante la experiencia atemporal, o más bien, cuando los planetas y las estrellas están en ciertas posiciones, despiertan distintos poderes, como engranajes, pero solo pueden acceder a ellos seres fuera del tiempo. Nosotros no somos esos seres. Nosotros, en cuanto a toda la vida celular, fuimos invitados aquí para habitar su superficie y crear ecosistemas que enriquecen aún más su universo. Le damos a este universo color y aliento. Con nuestra migración aquí, muchas cosas que antes se mezclaban de forma rara y poco común, se entrelazan ahora con abundancia. Nuestro planeta es una maravilla, un milagro. No dejes que ninguna narrativa negativa te distraiga de eso. Deja a un lado todos los miedos sobre el futuro. Todo va a estar bien. Nuestro mundo está vivo y ella nos tiene entre sus brazos. Nos situamos en el centro del asombro. Permanece en ese momento y contempla con maravilla. Según mi información, este universo es joven y brotó, se desprendió, de un universo progenitor con propiedades similares. El universo progenitor envejece muy aproximadamente alrededor de 100 quintillones y tiene muchas fuerzas activas de modelado presentes en su interior. Este universo desprendido es tranquilo. Hay otros tipos de universos con mecanismos y leyes totalmente diferentes en su interior. Nos pensamos como un solo humano, pero esto no es cierto. Somos una masa de distintas células que alojan un espíritu y tienen pensamientos. Todo ello está dentro de una burbuja de tiempo. Las células y el espíritu se originan en diferentes universos, al igual que la fuerza del pensamiento y la fuerza del tiempo. Todo lo que te rodea tiene una historia, y tú, en tu mera existencia, eres un milagro. Nunca lo olvides. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.